Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes, estudiantes, compañeros, colegas en general. Gracias por este pequeño espacio que nos brindan a nosotros el personal de salud y los que hacemos docencia para actualizarnos en base a los diferentes temas y muy amplios, ¿no?, que manejamos día a día con relación a la salud. Y un tema muy importante que actualmente se maneja tanto en el ámbito de la medicina como en el ámbito de la enfermería, la inteligencia artificial, con referencia a cómo está evolucionando día a día la tecnología. Sabemos que estamos en pleno siglo XXI, donde todo se mueve a través de los avances tecnológicos. Y cabe recalcar las antesalas que hemos tenido durante el Congreso de los otros compañeros. Parte de lo que es la bioética, el humanismo, lo que ahorita referían ustedes, la empatía. Recuerden que nosotros estamos trabajando directamente con seres humanos, con usuarios, con personas, con pacientes, que inclusive muchas veces podemos ser nosotros en calidad de un paciente, ya no como profesional de la salud, que ese es otro contexto, otro lado de la moneda. Hoy vamos a ver parte de lo que es las infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, no tan solo es realizar parte humanística, sino también estar actualizado, que para este pequeño espacio, para podernos actualizar en base a las diferentes áreas que nosotros manejamos como personal de salud. Cabe destacar la importancia de poder trabajar en conjunto, personal de enfermería, personal médico, terapistas, todos los que hacemos personal de salud. ¿Para qué? Para evitar que este tema de las infecciones asociadas a la atención de salud siga proliferándose, siga en aumento, siga creciendo, que igual está direccionada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, traigo a colación un tema muy importante con relación a cuáles son esos factores de riesgo, ¿no?, que inciden paulatinamente a diario dentro de las áreas de cuidados intensivos y más relacionadas con atención en, en salud de los pacientes. Generalmente no tan solo es una actividad que lleva enfermería, sino todos los que hacemos el trabajo continuo y directamente con el paciente. Y más en un estado crítico, que vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo que los lleva a tener, así sea, una infección asociada a la atención de salud. Entonces, dentro de nuestro país, Ecuador, vemos que este tema todavía causa controversia. Dentro de lo que cabe, es un aspecto totalmente significativo, no tan solo para la parte hospitalaria, sino también para la salud pública. Entonces, dentro de nuestro campo, debemos hacer prevención y promoción, dos pilares fundamentales que manejamos dentro de la salud pública. ¿Y por qué es significativo dentro de esta área, dentro de este eje principal? Por estar asociados con una alta incidencia de mortalidad y morbilidad, que nos hace partícipe a cada uno de nosotros como personal de salud. Y más ahondando en las actividades de enfermería. Por eso su control debe ser totalmente considerable, totalmente crucial para poder mejorar los resultados de los pacientes críticos. Según la Organización Mundial de la Salud, dentro de lo que actualmente se maneja, reporta que en los países con un ingreso alto, 7 de cada 100 pacientes ingresados al área de cuidados intensivos contraerá por lo menos una infección asociada a la atención de salud. Y la cifra va ascendiendo, ¿no? Dentro de 15 por cada 100 pacientes en los países de ingreso bajo y mediano. Por lo menos al término, 1 de cada 10 países afectados tendrá un paciente que pueda fallecer por una infección asociada a la atención de salud. Las famosas IAS, que han venido evolucionando, que antes las conocíamos como infecciones nosocomiales, infecciones intrahospitalarias, pero directamente ahora se la asocia al personal de salud, quien es el que está a cargo directamente y muchas veces indirectamente del cuidado, de la mejoría del paciente.
Y por eso también rescato lo que ya los compañeros ponían en mención dentro de esta conferencia: el tener empatía, el tener cuidados humanísticos, el poder actualizarnos, el de no dejar de a un lado la bioética en el campo de la salud, porque estamos trabajando directamente con personas. Yo sé que la inteligencia artificial actualmente es de gran relevancia, inclusive en otros países se la maneja con fines positivos dentro del área de la salud. Y ahora a nosotros nos toca ponernos a esa vanguardia, actualizar. Y como le mencionaba el doctor Juan, ustedes ahora que son el futuro de de este sistema de salud, tienen que estar actualizados, tienen que prepararse, porque dentro de un cierto periodo de tiempo ya nosotros estamos en decadencia y depende de ustedes que el país y la salud siga adelante. Tenemos diferentes aspectos dentro de la problematización, un enfoque en en la participación preventiva y promoción de la salud, dando énfasis a la alta incidencia y morbilidad. ¿Por qué? Por el hecho de que se prolongan los días de hospitalización dentro de lo que mantienen los días de hospitalización dentro de una terapia intensiva, haciendo énfasis en el desequilibrio, no tan solo del paciente, sino también del círculo familiar directo. Incrementa también los costos de atención para el hospital, para la institución, para el sistema de salud, para nuestro territorio como Ecuador. Y también hace que se complique muchas veces la recuperación del paciente. Pero ¿cuáles son estos factores de riesgo? Son procedimientos invasivos. Dentro de eso tenemos el que el paciente sea intubado, y como antes, la antesala de que un paciente sea internado en un área hospitalaria. Ya tiene un margen de riesgo de que pueda adquirir una infección asociada a la atención de salud. El uso de los catéteres, catéter venoso central, el uso de catéter urinario, la inmunosupresión en el paciente por estar en un estado de crítico donde su hemodinamia está totalmente alterada, inestable. Tener también comorbilidades preexistentes es otro de los factores de riesgo. El uso de los antibióticos, mencionaba la compañera Suri. El uso muchas veces indiscriminado de los medicamentos, cuando nosotros como enfermeros o enfermeras tenemos la potestad y la decisión de poder tomar decisiones ante el manejo terapéutico y farmacológico de un medicamento con el paciente. Y así se van sumando diferentes aspectos con relación a los factores de riesgo. Lo que va también relacionado a las eficiencias en el control de las infecciones. Muchas veces nos cuesta poder actualizarnos o poder trabajar en el problema que nosotros estamos frenteando día a día, porque para nadie es desconocido que esto de las infecciones asociadas a la atención de salud, que es una enfermedad microbiológica, se suscita cada vez o día a día en nuestras áreas hospitalarias, inclusive en las unidades de cuidados intensivos. Por eso las medidas cuando estamos frente al paciente tienen que ser rigurosas. Y nosotros como personal de salud, y más haciendo énfasis en el lado de enfermería, tenemos que tener esa potestad de tomar decisiones. Yo sé que existen muchas falencias con el sistema sanitario, con la cuestión de la implementación, la adherencia a las medidas de control de este tipo de infecciones. Muchas veces la falta de recursos, que inclusive los estudiantes ya cuando van paulatinamente en sus áreas hospitalarias haciendo una práctica, una rotación, se van dando cuenta de este tipo de falencias. Y tal vez la formación inadecuada del personal, pero cabe destacar que nosotros estamos en proceso de formación y que por eso tenemos que actualizarnos para frentear todo este tipo de problemas que luego ustedes van a ser nuestros sucesores, como mencionaban los compañeros. Y ahí tienen cifras. Cuando hablamos de cifras, cuando hablamos de números, inclusive en datos objetivos que son medibles frente a situaciones, vemos que la situación es totalmente crítica, la situación es totalmente grave. Ya cuando hablamos de número, hablamos de cuestión económica, cuestión de financiamiento, vemos otra cara del problema, otra cara de la moneda.
el impacto económico que tiene. Muchas veces los sobrecostos hospitalarios radican en índice de mortalidad, el costo por caso de un paciente, lo cual involucra los días de estancia hospitalaria, el uso intensivo de muchas veces los antibióticos o de otro fármaco, la necesidad muchas veces de procedimientos adicionales que se manejan para evitar más complicaciones o dentro de una complicación como tal. Y al final, todo este tipo de necesidad nos hace reformular estrategias a través de datos locales, a través de datos hospitalarios, para enfocarlos ¿a qué? A la línea de investigación, que son estos pequeños espacios que ahora nos da parte la red de investigación para poder afianzar nuestros conocimientos, para poder actualizarnos. Miren que ahí dentro del costo por caso, dentro de las infecciones sanguíneas asociadas a catéteres centrales, nos da un monto de 45.814. Neumonías asociadas a ventiladores, que ya de por sí el hecho de que el paciente se lo entube en un área crítica ya está con un riesgo alto de tener una neumonía asociada a la ventilación mecánica, teniendo un costo de 40.144. Y las infecciones urinarias asociadas al catéter vesical o catéter urinario, 896 por caso o por paciente, para que se pueda notar. Inclusive son costos altos, pero que por eso les hacía referencia. Muchas veces no hacemos prevención o promoción. Y parte de esta temática es que nosotros como personal de salud hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de manera correcta para evitar todo este tipo de complicaciones que ahora le estamos presentando mediante una sustentación, pero realmente se ven a diario dentro de nuestras áreas hospitalarias. Y aquí con este enfoque, muchas veces existen suficientes estudios e investigaciones locales, inclusive este tipo de análisis que les estoy proyectando es parte de nuestro territorio dentro de la parte vivencial real, son datos reales, inclusive dentro de la epidemiología nos ayuda este tipo de situaciones a diseñar esas estrategias de carácter efectivo que ponga énfasis en prevención y control. Tengo como parte de la justificación dentro de la temática que estoy manejando de las infecciones asociadas a la atención de salud la gran trascendencia económica y social que conlleva el que un paciente adquiera una infección asociada a la atención de salud. Y ojo, miren, escuchen bien el nombre, ¿no? Asociada a la atención en salud, es decir, la atención que brinda el enfermero, la enfermera, el médico, la obstetra, muchas veces el psicólogo, el terapista, todos los que se conectan directamente e indirectamente con el paciente. Y por eso les mencionaba, cuando hablamos con numeritos, esto ya nos da otro impacto y más de cifras totalmente altas, ¿no? Las altas tasas de morbimortalidad, el incremento en días de hospitalización y costos de atención, que inclusive son cifras sacadas por el INEC, donde se puede ver que rutinariamente existen un porcentaje totalmente alto con referencia a este tipo de problemática. Identificar también el conocimiento, las actitudes, las prácticas del personal de salud. Cuán importante es el poder actualizarnos, el poner siempre de carácter pensante en tener un juicio crítico clínico antes de realizar cualquier procedimiento. Y con mayor énfasis en cuestiones mínimas o pequeñas, simples, que ya vamos a ver más adelante que enfermería siempre las está manejando, pero tal vez falta hacer un poco más de presión para evitar que este tipo de problemáticas se sigan presentando constantemente. Dentro de la gráfica que se está proyectando están dos mujeres, que son para nosotros los enfermeros o las enfermeras referentes. Dentro de ellas tenemos a Virginia Henderson, dentro de lo que maneja las 14 necesidades humanas, y Florence Nightingale, que es considerada como
la madre de la enfermería moderna. Ella enfatizaba que esa importancia en el entorno, en la recuperación del paciente como tal, y más si estamos hablando de un paciente en área crítica, donde necesita una atención al 100%, y si no es más, teniendo ella un enfoque en la cuestión de higiene, y ahí viene la parte meticulosa que nos compete tanto al familiar, al personal de salud. La higiene de manos, lavado de manos, que tal vez sí, cuando ustedes están en época de contexto estudiantil, no ven la importancia de que es, y tan sencilla, ¿no? El lavado de manos, pero que lleva a contrarrestar todo este tipo de problemáticas que ahora estamos manejando. La ventilación, minimizar el riesgo de las infecciones respiratorias. El saneamiento es crucial muchas veces para reducir esa proliferación de patógenos, si estamos hablando de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y me justifico en esto porque también Virginia Henderson, una de las teóricas más influyentes en el campo de la enfermería, en la cual pongo como justificante aquí, porque ella se basaba en el modelo de esas 14 necesidades, basándose en esas necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales, resaltando esa comprensión integral del paciente, que inclusive los otros compañeros que tenían antesala del Congreso resaltaban de que al paciente se lo debe manejar y se lo maneja de forma integral. Entonces, cuán importante es poder tener como referencia a estas dos pioneras de la enfermería como referente. Dentro del contexto de las infecciones asociadas a la atención de salud, me planteé el objetivo de identificar los factores de riesgo que inciden en las infecciones asociadas a la atención de salud en pacientes del área de cuidados intensivos. Demostrar esa relación de los procesos de atención empleadas por el personal con las infecciones asociadas a la atención en salud. No tan solo en el personal directo, como es enfermería, sino también en el personal médico o todo personal que aborda directamente al paciente. Establecer la influencia de las técnicas de lavado de manos en las infecciones asociadas a la atención en salud en pacientes del área de cuidados intensivos. Una técnica sencilla, económica, pero que puede reducir esas grandes cifras que ahí les proyecta al inicio. Analizar la incidencia del manejo y disponibilidad de los insumos médicos al aplicar los procedimientos durante cualquier proceso de atención de salud en los pacientes del área de cuidados intensivos, que si bien es cierto, también son de gran representatividad frente a un área hospitalaria y más en el sistema sanitario. Dentro de la metodología de la investigación utilizada, tenemos el diseño de la investigación es de tipo cuantitativo, permitiendo toda esa recolección y análisis de datos, lo que facilita la investigación identificando patrones, prevalencia entre los factores de riesgo y la ocurrencia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Esos datos numéricos, que sea también de tipo documental y bibliográfico, porque nos implicó tener una recopilación de información totalmente existente a través de fuentes secundarias. Y tal vez aquí en Ecuador no se evidencie tanto este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo a que la institución como tal quede con una mala imagen. Pero es lo que vemos diariamente con este tipo de análisis y con este tipo de investigación, que este tipo de problemas se presenta. Entonces, tenemos que tomar este tipo de problemáticas para poder analizarlas, para poder sustentarlas y al final tener resoluciones para evitar que este tipo de problemas se siga proliferando y llegue a complicaciones. Como decía, incrementar los índices de morbilidad y muchas veces mortalidad, que están con datos estadísticos, inclusive dentro de nuestro país, Ecuador, dentro de lo que es el INEC. Siendo transversal porque se centra en caracterizar qué, describir todas esas características, distribuciones de las infecciones asociadas a la atención de salud y esos factores de riesgos
que están asociados sin intervenir en el entorno del paciente. Muchas veces de manera transversal porque nos permite recopilar toda esa información desde un punto específico en el tiempo, proporcionando una instantánea de la situación en un momento determinado. Utilizamos un instrumento en el cual utilizamos una guía de observación mediante técnica de investigación, observación directa durante los turnos rotativos, mañana, tarde, noche, de los que realizaba el personal de salud. Tenemos dentro de la discusión y los resultados diferentes aspectos en el cual se involucraba tanto el personal de enfermería como el personal médico. Tenemos sobre las medidas de barreras adecuadas cuando se realiza la manipulación aséptica del catéter venoso central, tanto como el personal médico como el personal de enfermería, que muchas veces por la premura del tiempo, por la sobresaturación de los pacientes, tal vez no se lo hace de manera adecuada, o como dicen muchas veces los estudiantes. Así lo dice la guía, lo dice el libro, la referencia bibliográfica, pero la realidad, lo vivencial, se muestra de otra cara, ¿no? Entonces tenemos que aplicarlo. Muchas veces, ¿por qué? Nos toca frente a este tipo de situación y ahí veían los gastos que son totalmente altos. Entonces, si no los aplicamos correctamente, como nos dice la normativa, el reglamento, muchas veces el protocolo ya instaurado dentro de nuestra área, entonces vamos a tener este tipo de inconvenientes y no vamos a poder subsanar dentro del sistema de salud con este tipo de problemas. La aspiración de secreciones en pacientes orointubados. Muchas veces el tipo de manipulación al momento de realizar aspiraciones, sabemos que dentro de una unidad de cuidados intensivos siempre vamos a tener pacientes hipersecretores. Entonces, por el hecho de manipular, también voy a tener esa línea y ese riesgo, esa incidencia de tener una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Una vez por turno, un 59% siempre y a veces un 41%. Dos veces por turno, el momento de la aspiración, 61% siempre y un 39% a veces. Y tres veces por turno, el momento de la aspiración, 71% siempre y a veces un 29%. Es decir, que muchas veces la necesidad de aspirar porque el paciente, por la misma condición del paciente, hace que tengamos ese riesgo muy cerca de nosotros a que el paciente tenga una infección asociada a la ventilación mecánica. Y con relación al catéter urinario, el momento donde el paciente utiliza el catéter urinario, que es un medio invasivo, y al momento de yo colocar en un catéter, un dispositivo, un medio extraño en el cuerpo de un paciente, un individuo, vamos a tener también esa predisposición a que exista esa proliferación bacteriana, inclusive muchas veces afectando órganos diana como los riñones. En calidad de médico y enfermeras, constantemente o siempre tenemos un 50% y 54% con esa correlación de personal de salud, ¿no? A veces un 49%, 46% en el caso de las enfermeras y nunca en el personal médico. Es decir, que siempre el personal de salud va a estar colocando este tipo de dispositivo por la misma condición del paciente y hace que también tengamos esa predisposición para una infección asociada a la atención de salud. Dentro de las partes laterales están referencias de otros países o de otras unidades, ¿no? Una correlación comparativa con relación a estudios o análisis que se han hecho en este tipo de aspectos. Con el manejo de la ventilación mecánica, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, tenemos el 38%, teniendo un índice de 24%, el catéter venoso central, y infección del tracto urinario un 33%. Es decir, que la neumonía asociada a la ventilación mecánica tiene un mayor porcentaje a diferencia de la infección del tracto urinario y el catéter venoso central. Vamos con los momentos de lavado de manos con agua y jabón.
una medida muy simple que inclusive actualmente le estamos siempre pidiendo que la realicen de manera adecuada, que inclusive dentro de todas las áreas hospitalarias tenemos gigantografías, afiches, para que el mismo familiar, paciente, el personal de salud se realice de manera correcta y oportuna el lavado de manos. ¿Por qué realizamos esta técnica tan simple que inclusive para nosotros en proceso de formación o para los estudiantes en proceso de formación se hace muy tedioso el poder realizar este tipo de actividad o este procedimiento? Solo lavado de manos nos enseñan, solo lavado de manos nos piden, pero cuán importante es realizar esta técnica aséptica porque evitamos muchas patologías que realmente son del hospital, ¿no? Como las infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, hicimos con relación a los momentos de lavado de manos. Inclusive pudimos observar dentro del personal de salud, tenemos médicos, enfermeras y enfermeros y terapistas respiratorios que son los que manejan directamente al paciente en el área de cuidados intensivos y tuvimos este tipo de porcentaje. Antes de tocar al paciente, realizar algún procedimiento después de estar en contacto con el fluido y tocar al paciente y contacto con el entorno. Tuvimos un porcentaje de 20% en el personal médico que lo aplicaba, 12% en el personal de enfermería y 10% en el personal de terapias respiratorias. En el momento de antes de realizar un procedimiento y después de estar en contactos con fluidos, tenemos un 31% en el personal médico, 36% en el personal de enfermería y 38% en el personal de fisioterapia. Antes de realizar un procedimiento, después de estar en contacto con fluidos y con el entorno del paciente, 25% del personal médico, 30% en el personal de enfermería y 36% en el personal de fisioterapia. Antes de tocar al paciente, antes de realizar un procedimiento, después de estar en contacto con fluidos corporales del paciente y del entorno del mismo, un 24% del personal médico, 22% en el personal de enfermería y 15% en el personal de fisioterapia. ¿Por qué hay esta variación? Porque muchas veces se omite tal momento dentro del manejo del paciente. Nos retiramos ya del entorno del paciente y sonó la bomba de infusión. Otra vez me regreso, doy 2 pasos adelante, toco la bomba, ¿sí? Le pongo pause y otra vez que comienza a andar, pero otra vez estuve tocando el entorno del paciente. Y otra vez me voy a tocar al otro paciente o me voy a la estación de enfermería o me voy a hacer la actividad que iba a realizarla en ese momento. Entonces, muchas veces son situaciones que tal vez involuntariamente la hacemos como personal de salud, pero que también lleva esa responsabilidad. Muchas veces sabemos que vamos a tocar al paciente, nos lavamos las manos. Salimos del área del paciente, nos lavamos las manos. Pero hay Master, situaciones que muchas Master veces, Jonathan, Master mande, Jonathan, tiene 3 minutitos para terminar, por favor. Gracias. listo. Y los insumos médicos para procedimientos asépticos, que muchas veces no tenemos esa predisposición dentro de un área hospitalaria, generan bastante gasto y también crean el mismo hecho de tener infecciones asociadas a la atención de salud, me hace que genere gastos con relación a las finanzas de los insumos médicos, teniendo un 50% en algunas veces, 39% en siempre y casi nunca 11% de los insumos médicos para procedimientos asépticos. Es decir, que un $700,000 de gastos con relación a insumos médicos, 10% se van en el ámbito de la corrupción, que también hacemos constancia para que ustedes como futuros profesionales se vean inmersos en este tipo de procedimientos y también realicen las cosas de forma positiva. Dentro de este análisis se identificaron 3 factores de riesgo: el catéter venoso central, el catéter urinario y el ventilador mecánico.
resaltando el desequilibrio de las medidas asépticas en relación al catéter venoso central dentro de este aspecto y la incidencia de infección al torrente sanguíneo con un 73%. Se estableció que la técnica de lavado de manos incide un 50% en que debe realizarse a través del personal de salud, respetando todos los momentos al estar en contacto con el paciente. Y se analizó la incidencia del manejo y la disponibilidad de insumos médicos al aplicar los procedimientos durante el proceso de atención en salud. La no disponibilidad del 100% de equipos, dispositivos e insumos, muchas veces faltantes. Y terminando con este mensaje, la responsabilidad en la prevención de las infecciones hospitalarias no es exclusivamente de la institución, sino también de cada uno de los profesionales que la integran, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Depende de cada uno de nosotros cómo la manejemos. Muchas gracias. Muy amable, Máster Jonathan González.